¿Qué tal, señores? Ya estamos de regreso con otra video reseña. En esta ocasión, como parte de nuestros sábados de juegos de rol, juegos de mesa, les traemos la caja de inicio del juego de rol de Zweihander, que salió exitosamente a la venta a través de un Kickstarter, ahora finalmente de venta en todos lados a un precio muy accesible. Esta caja es pesada, pero ¿por qué nos habría de interesar? ¿Qué hay aquí dentro que es recomendable y en cierta forma no se lo pueden perder? Vamos a verla. Acompáñenos. Zweihander llega a nuestras manos gracias a las mentes creativas de Daniel D. Fox y James Introcaso. Estos dos muchachos se pusieron las pilas, desarrollaron su concepto de un juego de fantasía grim dark, muy al estilo de Conan, Warhammer, visualizando su proyecto precisamente cuando no teníamos Warhammer Fantasy cuarta edición. Estábamos hablando de cuando el juego de rol de Warhammer estaba en manos de Fantasy Flight Games y nos entregó un mega proyecto era más un juego de mesa que un juego de rol. Zweihander viene empacado hasta los dientes en esta pequeña caja con una pieza de arte muy colorida y tiene algunos reflejos, por cierto. Como podemos ver, el logotipo de Zweihander puede producir ese efecto como de arcoíris cuando le pega la luz. La caja viene muy elegante por todos lados con pequeños fragmentos de su pieza de arte, de ese gran póster en el cual yo imagino que invirtieron bastante, porque incluso la caja viene en el interior, spoiler, con un mega póster de la portada. En la parte de atrás vamos a poder ver un listado completo del contenido, además algunas imágenes de lo que vamos a poder encontrar, eso que nos contagia de emociones, de las aventuras que podemos crear con este material. El juego de Zweihander propiamente dicho no es nuevo, el libro de reglas ya existe y algunos suplementos también, nuestro mismo equipo de creación se ha encargado de eso, pero esta caja de inicio fue precisamente lanzada en el 2022 con un proyecto de Kickstarter. Entre más exitosa era la caja, más material iban agregando a nuestra caja y mejorando la calidad del producto. Ya que quitamos la protección del plástico transparente y eliminamos algunos de los brillos de nuestras luces, podemos ver ese efecto que les digo como de arco iris, porque es inclusivo este juego. Ya verán a lo que me refiero cuando abrimos esta caja y veamos la sangre que vamos a encontrar dentro. Sí, efectivamente es un juego oscuro, es muy violento y mortal. Nuestros jugadores tal vez no van a tener una expectativa de vida muy larga y nos va a producir una sensación como de ya hemos vivido esto gracias a Warhammer. Lo mejor que vimos de ese juego está incluido aquí. Viene un set de dados, vamos a verlo un poco más a detalle más adelante, en la parte de hacia arriba para que no maltrate nuestros libros, y todo lo que es el contenido que viene muy bien apretado acá, lo vamos a terminar sacando de la caja para poder mostrarlo con más delicadeza. Hasta arriba vamos a encontrar nuestra guía para jugadores. Esta va a ser una guía en rojo con el símbolo del Zweihander, precisamente los cultos demoníacos que vamos a encontrar aquí. Viene engrapado, no es empastado, muy al estilo de los libros que venían en las cajas de inicio en los 80s de los juegos de rol, pero mejor calidad todavía. En la parte de atrás tenemos unas tablas importantes que nos hacen referencia a las diferentes habilidades o skills y en qué momento se pueden utilizar y con qué se relacionan. Todo a color, por cierto, pero predominan los colores negros, no vamos a ver esos colores vívidos de otros juegos. Después tenemos las hojas de personajes ya prearmados que vienen incluidas aquí. Las hojas vienen con algo de información, detalle y pieza de arte en la parte frontal, incluyendo la clase. Y hay una gran variedad de personajes, no nada más son 4 o 5, no, ni 6 ni 7, no. Estamos hablando de una verdadera colección de diferentes clases, muy al estilo de Warhammer, el viejo mundo, Warhammer Fantasy, cuando estaba en manos de Black Library, o ahora esta última edición de Cubicle 7. Me parece aplaudible la decisión de que hayan incluido tantas opciones de personajes, tanta variedad y además que se engolosinen los jugadores viendo todas esas diferentes opciones antes de elegir cuál van a llevar a la mesa. Y esto tiene una razón fundamental, principalmente como les digo, la expectativa de vida de los personajes realmente no es muy grande, así es que para completar la aventura probablemente nuestros héroes van a estar cambiando 2 o 3 veces de personaje a lo largo de la historia. Por cierto, este complemento, este accesorio me parece interesable y dejémoslo así. Son pequeñas piezas que vamos a recortar para poder marcar nuestra condición de heridas en nuestra hoja de personaje.
pero a final de cuentas es un accesorio que no me parece muy práctico. Bueno, ya lo veremos si es que lo llegamos a utilizar. También tenemos en cartón grueso algunas monedas, podríamos decir monedas, pero marcadores de lo que va a ser el destino, la fe. Después una serie de cartones, piezas que la idea es que recortemos. Bueno, ya vienen precortados, nada más es arrancarlos con cuidado para formar un deck de cartas. Esto va a formar nuestro deck de cartas de heridas, dependiendo de la gravedad y los efectos que puede sufrir nuestro personaje en su consecuencia. Bien podemos utilizar las tablas que vienen incluidas en el libro, o bien podemos utilizar las tarjetas visualmente. Y en cuanto a interacción con el juego, siempre el producto físico es mejor. Y algo que también viene aquí es precisamente los diferentes hechizos también vienen representados en tarjetas que podemos cortar. Y también una muy buena opción, pero ya está vinculada con la aventura que viene incluida en esta caja, son algunas pequeñas tarjetas de pistas y evidencias que pueden los jugadores ir coleccionando a lo largo de la aventura que aquí viene publicada, y quizá en otras aventuras también podamos ahí robarnos algunas de estas pequeñas pistas y compartirlas con los jugadores. Estos elementos visuales y de interacción creo que son muy nutridos. Quizá son ideas que hemos visto antes, por ejemplo en juego de Call of Cthulhu, pero son ideas que adaptadas a este sistema, incorporadas, se anexan perfectamente, y más que nada por la temática. Y me gustaría ver más aventuras para Zweihander que tengan estos complementos. También tenemos aquí el póster, viene doblado en, me parece que son 9 secciones, porque es un póster bastante grande, tal cual la imagen que vimos en la portada de la caja, pero a todo color y en tamaño grande. En la parte de abajo vamos a ver precisamente el logotipo Zweihander y el juego de rol de fantasía. Abajo de ese, y exactamente en las mismas dimensiones, vamos a tener el mapa impreso por los dos lados, por cierto, y esto también se agradece, de lo que es el poblado donde va a ocurrir nuestra aventura, la que viene aquí incluida en la caja. Sí, se ve apagado, no estamos viendo esos verdes de los bosques como en los mapas que nos da Dungeons and Dragons, Pathfinder. Sí, esto es más una ambientación que bien podríamos llevar este pueblo a Warhammer, o viceversa, traer nuestras historias de Warhammer, incorporarlas a las mecánicas de juego de Zweihander. Y hablando de mecánicas, vamos a hablar de ellas más adelante, no desesperen. Cuando veamos el manual de reglas, ¿es mejor, es peor que Warhammer? Ahí es donde vamos a verlo. Por ahora déjense llevar por lo visual, señores. Así como si estuvieran en una pasarela, después ya se preocupan si sabe cocinar, que si está casada, lo que sea. No, ahorita lo importante es lo que están viendo. Y este mapa visualmente nos ambienta, nos transporta a este mundo de Zweihander exitosamente. Abajo de ese vamos a tener múltiples mapas impresos también por los dos lados, unos con nombres y del otro lado sin nombres, de algunos de los elementos visuales también que vamos a estar utilizando en la aventura. Muchos de estos edificios obviamente van a estar también representados en el mapa grande, pero aquí los vamos a poder ver de una manera creativa, porque es en un corte no de arriba, no es en un solo plano. Este es más como un mapa 3D de ese tipo de mapas que veíamos en los 80s en cajas como Castle Ravenloft, me parece, bueno, lo que era Ravenloft antes de que le pusieran el Castle, o en las aventuras de Dragonlance, esos cortes como en inclinado, en diagonal. Son en sí prácticos y útiles de esta manera. Bueno, si vas a llevar miniaturas, pues no te van a servir de mucho, ¿verdad? No los vas a poder imprimir y meter miniaturas, no. Pero descriptivamente, narrativamente hablando, creo que son están muy bien logrados, porque te dan esa dimensión, no nada más de en plano cómo están acomodadas las cosas, sino también las alturas, los niveles. Y creo que la campaña, la aventura que viene aquí incluida, explota mucho estos elementos visuales. En cuanto a la temática, si ya se dieron cuenta, si es muy grimdark, que eso a final de cuentas está de moda. Nosotros fans de juegos de miniaturas, todo Warhammer, vamos a ver esto representado, pero casi todo lo que es las ambientaciones exitosas que han habido de fantasía tienen esa tendencia. Ahora, ¿a quién está dirigida esta caja? Bueno, por el tipo de contenido que hemos visto hasta ahora, bien pueden ser jugadores, bien puede ser Game Master. Creo que si eres un jugador, la mitad del contenido no la vas a utilizar. Bueno, me atrevería a decir que 2/3 partes de lo que va a ser el contenido de esta caja no te van a servir de nada. Te sirve mucho más invertir en el libro de reglas completo, definitivamente. Si eres un Game Master, creo que esta caja de inicio puede servir bastante para tu grupo. Y estamos viendo precisamente un perfecto ejemplo de por qué te va a servir a ti. Esta es la pantalla para el Game Master. Viene lógicamente con una pieza de arte, para la cara que van a estar viendo los jugadores, y acá todas las tablas que necesitas. Si eres un jugador, pues esto no te va a servir de nada, ¿verdad? A lo mejor para familiarizarte con algunas de estas reglas. En cuanto a libros, vamos a tener también nuestro libro en negro. Este va a ser para el Game Master.
En la parte de atrás también vamos a tener una pequeña tabla de encuentros, también muy útil. Y aquí vamos a tener, además de algunas reglas importantes de cómo hacer el papel del máster, muy buenas recomendaciones, por cierto. Vamos a tener lo que es la aventura y finalmente algo de publicidad de algunos de los otros libros que ya están disponibles en las tiendas, en el mercado, o bien para comprarse a distancia a precios muy accesibles, por cierto, competitivamente hablando. Tenemos ahora sí una vista a detalle de algunos de los elementos más importantes que vienen en esta caja. Nuestro manual de jugador. Esta es la guía que sí va a servirle a los jugadores y que en cierta manera va a estar cambiando de manos todo el tiempo en la mesa. Lo cual está bien porque los materiales son bastante resistentes, las hojas son muy gruesas. Realmente no tenemos un conteo de páginas muy grande en este manual. Vamos a ver precisamente aquí. Tenemos un conteo de 98 páginas incluidas en este manual. Ahora, si eres un Game Master y vas a entrar en, digamos, compras esta caja, te gusta el contenido, lo más probable, un 90% de probabilidad, es que vas a terminar siguiendo tus historias con estas reglas, con esta campaña, y requerirás el libro de reglas grande. Entonces vas a tener que invertir en el libro de reglas grande. Y estuvo bien que hubieras comprado esta caja porque además de tener una aventura muy jugosa, muy sustanciosa, vas a tener este manual de jugador adicional que puedes poner en el centro de la mesa y que todos tus jugadores estén consultando frecuentemente. Vamos a tener una pequeña historia como en solitario que te va a ayudar mucho a entender cómo es esto del juego de rol. Después vamos a tener lo que es las mecánicas de los dados. Tenemos dados de 6 caras, tenemos dados de 10 caras y estos van a interactuar de una manera muy interesante. De entrada casi todo se resuelve con tiradas de porcentaje, es decir, 2 dados de 10 y muy similar a Warhammer Fantasy. Entre más baja sea tu tirada, mucho mejor. Y habrá momentos en los que puedas invertir las caras. Un 95, por ejemplo, se puede convertir en un 59 si inviertes el orden como lees los números. Pero ten cuidado con que salgan los números repetidos. Por ejemplo, si tú tienes un 42% de probabilidad de lograr una acción y en tus dados sacas un 22, estás de suerte. Tienes el número repetido, 2 y 2 en cada uno de los dados. Es un éxito, pero al tenerlos repetidos es un éxito crítico. Así es que esto te va a dar ciertas ventajas. Lo malo es, por ejemplo, si necesitabas ese 49, por ejemplo, pero sacas un 88, ¿qué crees? Es un fracaso, pero como son el mismo número, está repetido en los dos dados, es un fracaso crítico, 8 y 8. Bien podría ser 7-7, 6-6, a final de cuentas números iguales, son fallos críticos. El manual también de jugador incluye reglas para crear tus personajes, lo cual se agradece, es muy valioso. La mayoría de las cajas de inicio actualmente no te incluyen este sistema de creación de personajes. Tienes que, digamos, utilizar los prearmados, jugadores ya prearmados, y después invertir para poder crear personajes. Eso sí, las opciones están limitadas. El libro grande de reglas que venden por separado del Zweihander te incluye muchísimas más clases. Claro, podemos aquí elegir nuestra raza y hay una gran variedad de razas, muchísimas que no conocíamos en Dungeons & Dragons, pero sí en algunas de las mitologías, por ejemplo de Conan, como les decía, incluso en Warhammer, representadas o adaptadas a estos mundos, ¿no? No hay propiamente dicho buenos y malos aquí. Hay corrupción, eso sí les puedo garantizar, hay corrupción y mecánicas de juego muy interesantes para lo que es el uso de corrupción y la magia como tal, la cual es muy mal vista. Si eres mago, eres hechicero, estás vendido, eres del demonio. Hay una mezcla muy interesante, un balance muy interesante en lo que propone el libro. De entrada, parte de que tienes interés en mundos de investigación. Los jugadores están aquí para resolver crímenes, misterios. Bien podría ser un Call of Cthulhu, pero ambientado en algo medieval, en algo fantástico, algo muy arturiano. Pero por otro lado tenemos combate y el combate es mortal, muy similar a lo que veíamos en Warhammer Fantasy, de una manera un poco más ligera porque sí está mucho más encarnizado, una gran variedad de armas, más sencillas de usar, más fácil pegar y hay daños explosivos. Cuando tiras por daño, por ejemplo, tiras tus dados de 6, si sacas un 6, vuelves a tirar el dado de 6 y si te sale otro 6 vuelves a tirar el dado 6, así hasta que te dejan de salir 6 como era en Warhammer 40.000 en aquella quinta y sexta edición. Al final tu espada, que normalmente hacía 2 dados de 6, puede darte un 54 por ejemplo de resultado porque estuviste tire y tire ese dado de 6, automáticamente eliminando a quien quiera que esté. Y lo mismo aplica para el Game Master.
que sus villanos también van a tener dados explosivos, así es que jugadores tengan cuidado con esos dados de la mala fortuna que pueda tener su Game Master. En cuanto a curación, se lleva su tiempo eso de la curación, no es tan sencillo, no hay hechizos de revivir aquí o en un descansito ya te curaste todo, no. Esto se va a llevar su tiempo, las heridas pueden incluso tener consecuencias y para eso precisamente están nuestras tarjetas de daños críticos. Bien podemos usarlas, les digo, o bien podemos utilizar las tablas que vienen aquí. También vamos a tener una sección dedicada a lo que es el uso de la magia, cómo se usan esas invocaciones y los riesgos de poder jugar con energías y poder mucho más allá de nuestro alcance, cosas que no deberían estar al alcance de los mortales. Las últimas hojas están en blanco con un pequeño letrero en la parte de arriba, título que dice notas, para agregar nosotros nuestras propias notas, aclaraciones, etc. En cuanto al manual del Game Master, vamos a tener un conteo de páginas muy similar, 88 páginas ya en total y los mismos acabados, páginas gruesas. En la parte de atrás tenemos condiciones durante el combate, que vienen siendo como palabras clave, por ejemplo, cegado, que significa cegado, que te da, qué reglas o penalidades tienes, inspirado, etcétera. En cuanto al contenido, vamos a tener la primera sección, como les decía, más dedicada a aconsejar, a ayudarle al Game Master a ocupar esa silla, ese lugar, ¿no? ¿Qué te hace un Game Master? Pues a final de cuentas el simple hecho de que tú seas el que decidió comprar la caja ya te vuelve el Game Master prácticamente. Eres el más adecuado, el que se envalentonó, el que tomó la decisión y la responsabilidad. Y este libro está pensado exclusivamente para ti. Si eres jugador, compraste la caja. Este libro no es definitivamente algo que debas leer, sobre todo si estás pensando jugarlo. Si es ya como parte de tu cultura general, de tu conocimiento, pues bueno, adelante. Pero no te recomendaría jugar la aventura. Ojalá que te sirva de inspiración para volverte un Game Master más adelante de este juego. En las primeras secciones vamos a tener lo que es las reglas de cómo correr el juego. ¿Cuál es el tema del juego? ¿Cómo vas a manejarlo? Visualmente cómo lo vas a describir? ¿En qué momento tienes permitido interactuar o hacer el papel de juez intermediario entre el mundo, el universo, entre los mismos jugadores y los NPCs o los NPJs, los no personajes? También vamos a tener la gran recomendación de iniciar con una sesión 0. Importante porque a final de cuentas, en estas sesiones donde tú y los jugadores se van a poner de acuerdo de qué sí quieren ver o qué esperan ver en este juego, qué cosas no les gustaría ver o hasta dónde va a llegar su nivel de censura. Eres prácticamente todo el elenco de personajes, de actores, como si fuera una película, y tú eres el director, el escritor. Bueno, digamos, colaboras en ese papel de escritor con ellos. Tú tienes conocimiento de lo que va a estar atrás de la pantalla, de la que es la historia en general, pero ellos van a tomar las decisiones de su propio camino. Después vamos a entrar de lleno a la gran aventura, o digamos campaña. Esto no te va a llevar una sola sesión, vas a tener múltiples sesiones de juego en lo que los jugadores van a ir explorando diferentes edificios o lugares del poblado y los alrededores. Aquí es donde está una de las grandes riquezas de esta caja, la aventura. No hay lugar desaprovechado. Cualquier lugar donde los jugadores vayan a aventurarse, a explorar, a interactuar, van a poder extraer un pedacito, una migaja tal vez, de información valiosa y verdadera, también algunas por ahí falsas informaciones, pero es como estar coleccionando piezas de un rompecabezas que ellos van a ir ensamblando y conectando unas con otras hasta que tengan una visión general de qué está pasando, pero todavía con algunos huecos, y eso es lo interesante, como se van revelando estas piezas y a final de cuentas son los jugadores los que van a ir desenmarañando todo esto, va a ir cobrando verdadero sentido la historia. Vamos a tener un gran catálogo de non-player characters o NPJs, también una gran colección de algunas criaturas misteriosas por ahí que pueden encontrar los personajes, enfrentarlos, negociar con ellos, ya es decisión de ellos. La aventura en sí te va a dejar con un muy buen sabor de boca. Al principio vas a tener algunos huecos definitivamente porque lo estás leyendo como un jugador lo estaría haciendo, ahora sí que en el orden favorecido, en el mejor posible, pero vas a tener algunos huecos. Ya cuando llegues a los últimos episodios no vas a parar de leer la aventura porque vas a tener ya esa sed de encontrar la verdadera respuesta, de dar esos últimos pasos de las evidencias que están aquí escondidas. Creo que la aventura hace un muy buen papel en cuanto a introducirte al mundo de Swayhander, porque sí, efectivamente hay cosas que puedes seguir creciendo después con material adicional ya de tu propia creación, pero también cumple en exceso
la intención de darte una aventura sólida, completa, grande, que bien vale el precio de admisión que trae esta caja, que por cierto es de $30 americanos, nada más por todo este material que viene incluido. Vamos a ver nuestra pantalla para el Game Master. El material es ligero, este sí no es material grueso. Me imagino que Zweihander maneja alguna otra pantalla mucho más elaborada, más profesional, pero esta me recuerda mucho a lo que veíamos en Dungeons & Dragons segunda edición, por allá en los años 90 y 80. En cuanto a contenido, vamos a tener mucho contenido muy valioso de entrada, el rating o la categoría de dificultad y además la disposición. Al interactuar con un NPJs vamos a tener un modificador a nuestro favor o en contra dependiendo de la diferencia que hay en clases. Aquí sí hay clases, señores. Si vas a enfrentar o a interactuar con alguien pobre, vas a tener ciertas ventajas o desventajas dependiendo en qué nivel tú estás comparado con él. También vamos a tener un listado de skills, igual que como lo vimos en el reverso de nuestro Player's Handbook, nuestro guía del jugador, y también las condiciones de combate, mismas que también tenemos ya en nuestro libro de Game Master. Así es que estas dos tablas en cierta manera están repetidas, pero un poco más detalladas aquí. También tenemos las penalidades y efectos de la luminosidad, digamos de la intensidad de la luz que hay en nuestros encuentros, ya sea oscuros o demasiado iluminados, y también la conversión de las monedas. Oros, platas, cobres, a final de cuentas también interactúan con la clase social. Después vamos a tener las acciones de movimiento, cuáles son las diferentes acciones y cómo se utilizan. Vamos a tener los subtipos de movimiento y las acciones de ataque. Además, si queremos hacer algunas maniobras mucho más elaboradas, también tenemos las penalidades, las condiciones, requisitos, algunas acciones especiales, reacciones, curación, etc. Y cómo funciona nuestra gran moneda del destino. Todo eso en la pantalla. En cuanto a los dados, aquí están muy buena calidad en los dados, me sorprenden estos acabados, muy elegantes definitivamente, para que no los compartas con los demás jugadores, estos tenlos atrás. Además se leen muy sencillo, muy fácil, tienen los números de buen tamaño y muy bien cortados, labrados podríamos decir, en las piezas de plástico. Me gusta cómo se sienten. Tenemos dos dados de 10 estándar, el dado de porcentajes y tres dados de 6, perdón. Son suficientes para una persona así, ya sea Game Master o jugador, es más que suficiente para no prestarlos, para no compartirlos. Creo que cada jugador necesita llevar sus propios dados, porque sí, eso los debes tener cerca de ti y nada más de ti. Para aquellos que no han visto cómo funcionan los porcentajes, triple ceros significa 100, o sea, es básicamente lo máximo que puedes sacar. Para el resto de las posibilidades realmente no hay mucha complicación, se lee decenas y unidades y listo. Y este es el paseo por nuestra caja de inicio para Zweihander. En general creo que es una fenomenal caja, por el contenido, por el precio y la ambientación que tienes, el sistema de reglas, muy interesante. Tienes aquí más que suficiente como para poder echar a andar tu mini campaña y ya después tú mismo vas a ir buscando agregarle algunos complementos, algunos reglas mucho más avanzadas, porque el libro de reglas de Zweihander sí es bastante grueso, tiene cierto nivel de complejidad, me atrevería a decir nivel medio. Esta caja no tiene tanta complejidad por las reglas que aquí vienen elegidas, pero realmente no necesitas más, sobre todo si va a ser un juego casual. Sí, a menos que estés pensando en una campaña grande. En cuanto a comparado con otros juegos, tenemos The Witcher, por ejemplo, que es mucho más complicado, pero también es una ambientación oscura. Tenemos Warhammer Fantasy, que tiene Cubicle 7 actualmente, o The Vir, mucho más pesado en cuanto a sistema de reglas. Esta es una versión mucho más ligera que da la bienvenida a jugadores, por ejemplo, que no tienen mucha experiencia en juegos de rol. No podemos compararla con Dungeons & Dragons porque la ambientación, aunque es fantasía, es muy diferente tipo de ambientación. Si te gusta la alta fantasía, por así decirlo, creo que sí, Dungeons & Dragons va a darte las herramientas para poder narrar mejor esos eventos. Este es algo más oscuro. Otros juegos muy interesantes también oscuros, tenemos Shadow of the Demon Lord, muy bueno, a final de cuentas sistema D20 igual que Dungeons & Dragons, pero mucho más limitado, no subes tan alto en los niveles, no escalas, porque pues el juego parte que te vas a morir antes. De todas estas, creo que esta es una muy buena opción, sobre todo para gente que está queriendo ahora sí que meter sus pies de lleno en la ambientación del Grim Dark de fantasía. Gracias por acompañarnos, nos vemos en la siguiente batalla.